bien, hermanos, el Señor les bendiga, muy buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, vamos a estar concentrados. Les invito a hacerlo allá en el libro de Proverbios, capítulo número 1. Vamos al libro de los Proverbios, en el capítulo número 1, y fíjese cómo dice el versículo 1 en adelante precisamente. Proverbios, capítulo 1. Verso 1 en adelante, dice así la palabra de nuestro Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender el proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, en esta hermosa hora acudimos nuevamente delante del trono de su gracia, Padre, dándole a usted toda honra y toda gloria, pidiéndole en este momento, Padre, usted nos ayude a meditar, nos ayude, Padre, a estar en paz, a despejar nuestra mente, para que en este momento en el cual vamos a su sagrado libro, usted nos dé el consejo que cada uno necesitamos. Permita que en esta tarde seamos grandemente edificados. Que usted, Padre, nos ayude a poder explicar su palabra, pero también, Padre, que nos ayude a poder entenderla. Ponemos todo en sus benditas manos y le pedimos de su bendición. Lo hacemos, Padre, y lo pedimos en el sagrado y bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Esta escritura y precisamente el libro de los Proverbios, bueno, aquellos historiadores narran precisamente que esta fue una compilación. Una compilación, bueno, se trata de ir recaudando escritos y en un tiempo prudente, bueno, juntar todos estos escritos y poder asimismo darlos a conocer. Esto sucedió más o menos en el año 720 antes de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Proverbios, hermanos, es un libro que, bueno, exalta principalmente su tema, o el tema general que podemos ver aquí en los Proverbios, es la exaltación precisamente de la sabiduría. La sabiduría, sabemos que no es una persona en sí, pero la sabiduría se personifica mediante esta escritura, y obviamente sabemos que, bueno, toda sabiduría proviene precisamente de nuestro Dios. Pero esta palabra Proverbios tiene su origen en una palabra hebrea mencionada o llamada mashal. Esto significa parábola o dicho proverbial. También significa un refrán, un discurso profético o simbólico, o también un poema, ¿sí? De varios tipos, en varias clasificaciones. Eso es lo que significa proverbio, mashal. Pero también viene de una palabra latina, ¿sí? De dos palabras, más bien dicho, es una palabra compuesta de la palabra pro, que significa en lugar de, y de la palabra verba, que significa simplemente palabras. ¿Qué entonces nos quiere dar a entender nuestro Dios a través de este maravilloso libro de los Proverbios? Y fíjese por qué leímos precisamente este capítulo 1 y estas primeras declaraciones. Aquí simplemente está dándonos a conocer el propósito, nos está dando a conocer el fin precisamente de lo que tiene esta sabiduría que proviene de lo alto para usted y para mí y para todos aquellos oyentes precisamente de cada dicho proverbial. En resumidas cuentas, hermanos, ¿de qué vamos a hablar en esta tarde? Bueno, simplemente un tema muy conocido, un tema en el cual, bueno, nos ha estado abordando precisamente todos los medios de comunicación. ¿Dónde vemos esta situación? Donde quiera, hermanos, el buen fin. Pero bueno, el fin, ¿qué es, hermanos? Un término, precisamente. El fin es un propósito, un lugar al cual queremos llegar. Y bueno, debemos de saber que el buen fin, mediante los proverbios, lo vamos a encontrar.
Y quiero hacerlo, o queremos desarrollar precisamente esta predicación solamente en 3 asuntos, muy generales, pero fíjese bien que a la vez, bueno, van a ser edificantes para cada uno de nosotros, ¿sí? Y son preguntas, principalmente. El buen fin, fíjese bien, ¿sí? Nosotros debemos descubrir, nosotros debemos analizar, nosotros debemos, como dice la Escritura, escudriñar todo, ¿sí? Y debemos de retener, obviamente, lo bueno. Cada uno de los propósitos que el autor, precisamente Salomón, nos está dando, fíjese cuántos nos da. 5 propósitos aquí. ¿Para qué o cuál es el fin de esta sabiduría? Ahí está, para entender sabiduría, para conocer razones, para recibir el consejo, para dar sagacidad y para entender el proverbio y declaración, ¿sí? Obviamente, y termina en una especie de resumen, ¿sí? El principio, verso 7, el principio de la sabiduría, ahí está precisamente, es el temor a Jehová. Y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Fíjese bien, punto número 1 o asunto número 1. Vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el buen fin? Precisamente en mi persona, ¿sí? Yo, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué rumbo estoy tomando? ¿Qué pasos estoy siguiendo? Bueno, la palabra de Dios nos habla y nos dice precisamente 4 cosas, ¿sí? A donde usted y yo, mediante la Escritura, podemos ir caminando y podemos llegar sin ningún problema. Número 1, fíjese lo que dice. Vamos a estar, hermanos, precisamente leyendo toda la Escritura en este libro, los Proverbios, ¿sí? El libro de Proverbios, bueno, nos da este material y nos da mucho más. Podemos estar hablando horas y horas acerca de estos proverbios. Pero fíjese bien, vamos a leer solamente algunos textos y no vamos a entrar en ningún otro libro, solamente los proverbios. Capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 4. Y aquí vamos a encontrar precisamente la primera respuesta. ¿Cuál es el buen fin en mi persona? Capítulo 3, verso 1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde precisamente mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjese bien, el buen fin en mi persona es precisamente la obediencia, ¿sí? Aquí nos está hablando solamente de un término, obediencia. Dice, ¿por qué? Bueno, el Nuevo Testamento también nos refiere esto. Usted se acuerda de Efesios capítulo 6, habla acerca de la honra a los padres, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Bueno, larga vida, una permanencia, hermanos, más asegurada aquí en esta vida, porque el verso 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz obviamente vendrán a nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la obediencia, hijo mío. Por eso dice, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde precisamente mis mandamientos. Ahí está. Esta obediencia, hermanos, no solamente es hacia nuestros padres, ya lo dice la Escritura, debemos de honrar a nuestros padres, pero debemos de honrar más precisamente a nuestro Dios. Capítulo 1, versículo 8 y 9, libro de Proverbios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Esta obediencia es primeramente dirigida a mi Dios. Dice, capítulo 1, verso 8 y 9, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección precisamente de tu madre, ¿sí? Ahí podemos ver, hermanos, que, bueno, nos está dando precisamente esa razón, nos está dando el por qué debemos de obedecer en todo momento a nuestros padres. Obedecer a Dios principalmente, porque ya dice la Escritura que el primer y más grande mandamiento es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro parecer, nuestra mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Entonces, hermanos, la obediencia debe estar siempre vigente, ¿sí? Amar a Dios, obedecer a Dios, ya lo vimos, Proverbios 3, 1 al 4, y obedecer precisamente a nuestros padres, Proverbios 1, 8
y versículo 9. Pero fíjese bien, ¿dónde más radica el buen fin en mi persona? Bueno, Proverbios capítulo 2. Ahora vamos a leer del 1 al 5, del capítulo número 2, ¿sí? Y fíjese cómo dice la palabra de nuestro Dios. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y fíjese cómo más dice: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a palabra la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento simplemente de nuestro Dios. ¿Cuál es el buen fin precisamente en mi persona? Bueno, ya lo vimos, ¿sí? En primer lugar, la obediencia. Pero ¿qué podemos ver aquí en esta otra escritura? ¿Sí? ¿Qué podemos ver? Podemos ver la sabiduría, esa de la cual el proverbista nos habla y de la cual en este momento se va a personificar, como si la misma sabiduría nos estuviera hablando, estuviera frente a nosotros y nos estuviera diciendo: estas son las palabras de Jehová tu Dios. Pero fíjese bien, hay otra situación más. Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10. Proverbios 3, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán precisamente de mosto. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, necesitamos llegar precisamente a este lugar: la obediencia, la sabiduría, pero también a la generosidad. ¿Sí? La generosidad ante cualquier situación. Dice la Escritura: el que siembra generosamente segará también de la misma manera. Y ya lo vimos en la mañana, hermanos, no solamente lo económico, no solamente el dinero. Yo siembro abundante amor, ¿qué voy a recibir, hermanos? Abundante amor. Siembro abundante servicio para Dios, hermanos, ese servicio vamos a poder levantarlo en cosecha. Pero fíjese bien, Proverbios capítulo 4, verso 1 al verso número 6. Le voy a dar lectura. Y fíjese bien, ponga mucha atención, porque de aquí va a venir precisamente la cuarta situación a la cual queremos llegar, a la cual Dios nos está invitando precisamente a llegar, a que sea ese buen fin precisamente que estamos buscando. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Fíjese bien otra vez el término: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, podemos ver el cuarto asunto al cual queremos llegar, hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál es? Bueno, es precisamente la experiencia, ¿sí? ¿Cuál es el buen fin en mi persona? La obediencia, la sabiduría, la generosidad y la experiencia. Si queremos, podemos seguirnos, hermanos, y podemos estar sacando y sacando y sacando más precisamente del libro de Proverbios. Pero fíjese bien, en segundo lugar, eso es tocante a mi persona. ¿Qué quiero yo para mi persona? ¿Dónde estoy parado en este momento? ¿Qué he dejado atrás? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde se dirigen mis pasos? ¿A un buen propósito o a un mal fin? Fíjese bien, ¿cuál es el buen fin? En segundo lugar, vamos a hacer esta pregunta: ¿cuál es el buen fin en mi persona? Ya lo vimos, pero ahora, ¿cuál es el buen fin en mi familia? Usted ama a su familia profundamente, yo sé, Dios lo sabe, que usted ama a su familia y estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por su familia. Dios lo sabe, todos lo sabemos, pero bueno, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos recibir precisamente el consejo de Dios para que ese amor, esa intención que hay de mí para mi familia
pueda ser enfocada de una manera sabia, porque estamos hablando de la sabiduría, o más bien la sabiduría está hablando con nosotros a través de este sagrado libro. Fíjese bien, ¿cuál es el buen fin en mi familia? Número 1, ¿sí? Proverbios capítulo 5. Vamos ahora a pasar al capítulo 5, versículo 15 al versículo número 19. Dice ahí la palabra de Dios: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, recréate siempre. ¿Cuál es el buen fin dentro de mi familia? Bueno, este dicho o este proverbio ahí nos lo está diciendo. Promover, hermanos, promover, sembrar, aumentar cada día precisamente el amor a la persona que tengo a un lado de mí, a mi pareja, a mi esposa. El proverbista, a través de la sabiduría, bueno, aquí nos está haciendo simplemente una metonimia. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué es, hermano? ¿Con qué se come? No, hermano, metonimia es una forma de hablar, es una forma de escribir y significa simplemente cambiar el nombre a las cosas, pero no cambiar el significado. Está hablando, hermanos, aquí la sabiduría acerca de la relación íntima que existe entre usted y que existe entre su esposa. Se debe alimentar esa relación día con día, hermanos, momento a momento. Un te amo, un te quiero, un estoy al pendiente de tus necesidades. Ese, hermanos, es el verdadero amor y el verdadero propósito. Que yo te apoyo hombro a hombro en cualquier cosa que tú hagas, tanto el esposo como la esposa. Aquí está, hermanos, la palabra de Dios diciéndonos. ¿Qué está promoviendo aquí? La armonía, hermanos. Sí, el adulterio queda fuera. Por eso dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Ya no te acuerdas de tu juventud? ¿Ya no te acuerdas cuando emocionado ibas a ver a tu esposa? ¿Ya no te acuerdas cuando te perfumabas, te bañabas? ¿Qué ha pasado entonces? Ese amor, hermanos, debe estar prevaleciendo día con día. Pero fíjese bien, Proverbios, vamos ahora al capítulo número 6 y vamos a seguir descubriendo qué nos dice precisamente la sabiduría. Vamos a seguir atendiendo esta voz. Debemos, hermanos, procurar, ¿sí? No solamente promover dentro de mi familia este amor de pareja. Cuando nuestros hijos ven que el esposo y la esposa se aman, ¿qué cree que va a inyectar precisamente en esos hijos? Amor, hermanos. Como ve su hijo que trata usted a su esposo, bueno, él va a estar acostumbrado y va a querer que su esposa lo trate de la misma manera. Como ve usted, esposo, que trate a su esposa, bueno, la hija se va a sentir de la misma manera y va a pensar que es una manera normal de hacerlo. Debemos de tener, hermanos, especial énfasis en este trato. Pero fíjese bien, aquí no termina. Debemos, hermanos, procurar, en segundo lugar, o como asunto número B. Fíjese bien, debemos procurar, hermanos, o más bien dicho, proporcionar un tiempo verdaderamente de calidad. Haga la cuenta y fíjese bien, un número. ¿Cuántas horas pasa usted con sus hijos? Los que tenemos hijos, obviamente. ¿Cuántas horas pasa? ¿2, 3, 1? A lo mejor usted se va y regresa y ya están dormidos, no lo sé, Dios lo sabe. Pero ese pequeño tiempo que usted esté con sus hijos debe ser de calidad, porque así lo dice la Sagrada Escritura. ¿Sí? Ese tiempo que usted pasa con su esposa debe ser un tiempo de calidad, de excelencia, hermanos, porque la sabiduría nos lleva precisamente a la excelencia. Fíjese bien, Proverbios capítulo 6, ¿sí? Debemos, hermanos, enseñar precisamente la palabra de nuestro Dios. ¿A quién? A nuestros hijos. Usted dirá, es que para eso está el hermano, o para eso se ha preparado la hermana, para que le hable de la Biblia. Y luego, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué le hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Hemos compartido algún pasaje de la Escritura? ¿Hemos comentado alguna clase, alguna escritura? ¿Le ha puesto atención a su hijo que lleva su trabajo
de la iglesia, hermano, fíjese bien, ¿por qué decimos esto? Bueno, en primer lugar, hermanos, cuando enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos o dentro de este núcleo familiar, hermanos, no debemos de caer en tres cosas. Primeramente, en la falsedad. Fíjate bien lo que dice el capítulo 6, verso 1 hasta el verso número 5. Dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, siempre, hermanos, conducirnos con honestidad. Nunca, hermanos, caer en la falsedad, en la falacia. ¿Por qué? Bueno, muchas veces tendemos a prometer cosas a nuestros hijos que, ¿sabe qué? Nunca cumplimos. Se están portando mal y ¿qué decimos? Pero ahorita vas a ver, ahorita nos vamos a arreglar. Y ese ahorita nunca llega. Hermano, si usted va a disciplinar a su hijo, disciplínelo perfectamente, con amor, como dice la palabra de nuestro Dios. Pero fíjese bien, verso 6 al verso 11, dice la palabra de Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Fíjese bien, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante precisamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nunca, hermanos, debemos de caer en esta situación. A veces tenemos pereza, pero a veces tenemos pereza de las cosas de Dios. Qué aburrido ir a la iglesia. Otra vez voy a escuchar al hermano que me está sermoneando ahí, está gritando y está diciéndome esto. No, hermanos, esa es una pereza espiritual. Bueno, ya no hablemos de la pereza física. Nos da flojera, hermanos, estar con nuestros hijos. Nos da flojera estar con nuestra esposa. Usted vaya con un joven de preparatoria, vaya con un joven de secundaria y pregúntele: ¿qué estás haciendo? Le va a decir: es que estoy bien aburrido. Hermano, debe despertar. Precisamente aquí dice: despierta, tú que duermes. Nunca, hermanos, caer precisamente en esta condición que, bueno, para nada, hermanos, nos va a ayudar. Entonces, fíjese bien, ¿cómo se hace o cómo se lleva a cabo este tiempo de calidad? Bueno, cuando enseñamos la palabra de Dios, nunca debemos de caer en falsedad, pero nunca debemos de caer tampoco en pereza, pero nunca, hermanos, debemos de caer tampoco en la perversidad. ¿Por qué perversidad? Fíjense lo que dice el verso 12 al 15. Dice: el hombre malo, fíjese bien, y bueno, si usted se identifica aquí, ojalá no, ¿verdad? Pero fíjese bien, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo el tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Cuántas veces, hermanos, ahora en las redes sociales vemos, hermanos, que jóvenes de la iglesia, hermanos de la iglesia, salen con sus fotografías haciendo señas, guiñando un ojo, sacando la lengua? Hermanos, esto no es lo que un hijo de Dios hace. ¿Por qué? Porque estamos cayendo precisamente en una perversidad. Y decimos: hermano, abrir la boca, hacer señas con los dedos, ¿es perverso? Bueno, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de nuestro Dios. ¿Quién lo hace esto? Ahí dice, verso 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda precisamente en perversidad. Hay que tener cuidado con estos detalles. Pero fíjese bien, no solamente, hermanos, el buen fin en mi familia es promover el amor de pareja, no solamente es proporcionarle tiempo de calidad a los míos,
sino que también, bueno, es evitar, hermanos, caer en lo que a Dios no le agrada. Evitar, hermanos, a toda costa caer en lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué cosa no le agrada? Fíjese bien, versículo 16 al versículo número 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso no le agrada a Dios para nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el buen fin para mi familia? Bueno, debo, hermanos, evitar en todo momento de no caer precisamente en lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Ese es el tercer asunto. Pero fíjese bien, aquí no terminamos. Dice ahí la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el buen fin? El tema del cual estamos hablando, bueno, es el buen fin. ¿Por qué tocamos el buen fin? Bueno, porque el mundo lo tocó, ¿sí? El mundo cree que con una promoción de esta nos van a quitar la atención en las cosas que verdaderamente valen la pena. Yo no digo que sea malo, no digo que esté mal, no, eso es totalmente aparte, ¿sí? Debemos de ser sabios otra vez para precisamente llevar a cabo nuestra administración en cuanto al dinero. Pero fíjese bien, en tercer lugar, ¿cuál es el buen fin? No solamente en mi persona. ¿Cuál es el buen fin? No solamente en el núcleo familiar. Vamos a ver un tercer aspecto que, bueno, es donde a veces, hermanos, estamos fallando un poco. Usted dice: hermano, es que mi persona íntegra, mi familia intachable, pero su congregación, fíjese bien, Proverbios, ¿sí? Capítulo número 10. Proverbios, capítulo número 10. Todo este capítulo, hermanos, cabe mencionar que, bueno, está hablando y haciendo un contraste. Está tocando dos lados precisamente. Está tocando el lado del justo y está tocando precisamente el lado de aquel hombre que no practica la justicia, el inicuo, el desobediente, el rebelde, el que no se quiere acatar precisamente al mandamiento, no se hace al modelo de Dios. Fíjese bien, debemos, hermanos, el buen fin en mi congregación. Como primer asunto, bueno, tenemos ahí precisamente esto, ¿sí? ¿Cuál es el primer asunto? Bueno, debemos, hermanos, practicar. Y esto debe ser dentro de la congregación, dentro del núcleo, de la iglesia. Debemos de practicar las buenas obras de los justos. Preguntamos entonces, ¿cuáles son, hermanos, las buenas obras de los justos? Fíjese bien, Proverbios capítulo 10, versículo número 3. Jehová no dejará padecer de hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Fíjese bien, sí, dice pudrirá. Verso número 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo número 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Verso número 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Verso 24. ¿Sí? Porque el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Verso 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Verso 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Verso 30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Fíjese bien, ¿cómo hacemos
ese contraste. Y precisamente dentro de la iglesia, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estos dos aspectos. Esa es la lucha, hermanos, que tenemos día a día, momento a momento, ¿sí? Entre actuar impíamente o actuar de una manera justa. El justo, hermanos, es reconocido ante los ojos de nuestro Dios, pero el impío, dice la palabra de Dios, todo lo que haga va a llegar a ser podredumbre, va a llegar a ser nada absolutamente. Fíjese bien, no solamente, hermanos, debemos de practicar como iglesia las buenas obras, ¿sí?, de los justos, que ya nos las ha dicho aquí precisamente el capítulo 10. Debemos, hermanos, caminar por la senda recta, ¿sí? Debemos, hermanos, caminar por la senda recta. ¿Qué dice Proverbios 14, versículo número 12? Fíjese bien, ahora vamos al 14:12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, hermanos. Simplemente el fin es camino de muerte. Hablando del buen fin y hablando de a dónde queremos llegar. Yo creo que nadie queremos llegar precisamente a la muerte. Muerte espiritual estoy hablando, a la separación de la comunión con nuestro Dios. Todos, hermanos, queremos andar por el buen camino. El Nuevo Testamento ya nos lo dice así. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos puertas: el ancho, el estrecho. La puerta estrecha y la puerta angosta, la puerta amplia. Dice la Escritura que desafortunadamente muchos, hermanos, a veces caminamos por ahí, por el camino amplio, por el camino, por la puerta amplia, la cual, bueno, nos lleva precisamente a la perdición. Pero fíjese bien, debemos, hermanos, también cuidar, ¿sí?, nuestras palabras en todo momento, nuestra boca. ¿Qué sale de nuestra boca? Bueno, lo que hay aquí en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Capítulo número 15, versículo número 1. Este es un consejo, hermanos, sabio. ¿Y sabe dónde lo puede utilizar? En todo momento. En la calle, en el trabajo, con los hijos, en la iglesia. La blanda respuesta, ¿qué dice, hermanos? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ha practicado esto? Bueno, seguramente si no lo ha hecho, a lo mejor lo ha hecho de una manera contraria. A lo mejor hemos, hermanos, lejos de practicar la blanda respuesta para bajar o quitar la ira, hemos tenido palabras ásperas que simplemente nos van a llevar ¿a dónde? Dice ahí la palabra de Dios: a subir el furor. Para nada nos va a ayudar esto. Pero fíjese bien, aparte, hermanos, de practicar las obras de los justos dentro de la congregación, debemos caminar por la senda recta. Debemos cuidar en todo momento nuestra boca, pero debemos, hermanos, aceptar precisamente toda disciplina que provenga de lo alto. Es el siguiente punto. Fíjese bien, vamos a leer ahora Proverbios, capítulo número 19. Proverbios, capítulo número 19, versículo número 20. Y dice así, dice lo siguiente: escucha, Proverbios 19:20, dice: escucha el consejo y recibe simplemente la corrección, para que seas sabio en tu vejez, los largos días, la larga vida. Y nuevamente nos está diciendo la sabiduría. ¿Quieres llegar a viejo? Escucha el consejo de Dios, cuídate, y el mismo Dios alargará nuestra vida con un solo propósito: el servicio, con un solo propósito: ese buen fin en mi persona, ese buen fin en mi familia, ese buen fin en mi congregación. Pero, ¿qué podemos decir en conclusión? ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Adelante. ¿Qué podemos decir en conclusión? Fíjate bien, vamos a leer este texto, Proverbios capítulo número 30. Todo lo que se ha dicho, dice ahí el subtítulo de este capítulo 30, palabras de Agur. Aquí, bueno, ya Salomón, algunos creen, hermanos, que es el mismo Salomón, solamente que, bueno, los eruditos en ese momento no están seguros precisamente de quién escribió, pero quien haya escrito estas palabras, bueno, simplemente son palabras de cordura, palabras de sabiduría. Proverbios capítulo 30, versos 5 al 9. Fíjese bien, y con este texto concluimos. Dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a tus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso.
2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad, número 1, fíjese bien, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme solamente del pan necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Bueno, podemos resumirlo simplemente en esto. Fíjense lo que dice ahí, ¿sí? Podemos, hermanos, hacer muchas cosas, podemos decir muchas cosas, pero finalmente debemos conocer y debemos esforzarnos, hermanos, al máximo para poder encontrar en todo una sola palabra. ¿Cuál palabra? Ahí está, hermanos, un equilibrio. Cuando hay un equilibrio verdadero en nuestra vida, ¿sabe qué va a pasar? Todo va a funcionar. Dios, hermanos, le va a proveer, Dios le va a dar sabiduría, Dios le va a dar los medios para que salga adelante, Dios le va a dar el amor que necesita, Dios le va a dar entendimiento y Dios le va a dar absolutamente todo. Pero si usted y yo nos mantenemos, hermanos, en un equilibrio total, no es fácil, o más bien dicho, es fácil decirlo, pero hacerlo, hermanos, es precisamente la tarea complicada. ¿Cómo llegamos precisamente a ese equilibrio? Bueno, el libro de los Proverbios, hermanos, nos habla precisamente de esto, llegar en todo momento a ese punto intermedio, a ese lugar donde verdaderamente Dios nos quiere, llegar a ese buen fin. En mi familia, en mi persona, en mi familia y en mi congregación. Si usted tiene presentes estos fines y estos propósitos, bueno, estamos en un camino, hermano, estamos en el camino correcto que seguramente nos llevará hacia la vida eterna. Esfuércese, luche, dice Dios, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente cada día, ¿sí? No se aparte este libro de la ley, y todo lo que hagas, dice Josué capítulo 1, verso 8, todo lo que hagas prosperará. No se aparte el libro de la ley y acción. Eso se llama equilibrio, y cuando hay un equilibrio bien, hermanos, podemos seguir adelante sin ninguna preocupación. Vamos a estar de pie un momento, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ezequiel, pásele, y vamos a entonar un himno de invitación. Gracias por su atención.